Quiero compartir con ustedes sobre los beneficios de la sangre de Jesucristo, el poder de la sangre de Jesús, mostrando por lo menos tres beneficios. Hablando de la sangre, es muy interesante porque desde tiempos antiguos la gente ha creído que la vida está en la sangre y han tenido algunos hábitos, algunas creencias un poco extrañas. En el tiempo de los romanos, del circo romano, se animaba a los enfermos, principalmente a los que tenían epilepsia, a que fueran a ver las luchas de los gladiadores, y cuando uno de ellos moría, entonces tomaban su sangre, porque los gladiadores eran fortachones, eran jóvenes adultos, muy musculosos, muy fuertes, muy aguerridos. Entonces, tomando la sangre de esa gente fuerte y sana, podía producir salud. En el siglo XVI, una condesa húngara llamada Elizabeth Batlló tomaba y se bañaba con sangre de 650 vírgenes que habían sido sacrificadas, con el objetivo de rejuvenecerse. Hoy en día yo me escandalicé un poco, debo confesarles, cuando comencé a investigar un poco sobre qué se está haciendo con la sangre y las ideas que se tienen. Artistas muy famosos, cantantes y, como digo, actores están bañándose en sangre y virtiendo sangre a su cuerpo, y algunos tomándola pensando que esto puede traer salud a su cuerpo. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesucristo, ¿de qué estará hablando? Está hablando del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted encuentre en su lectura bíblica que nos habla que la sangre de Jesucristo, por ejemplo, nos limpia de todo pecado, cuando se habla de la sangre de Jesucristo se está hablando del sacrificio. ¿Qué sucede con el sacrificio de Cristo a favor de nosotros? Aunque hay varios impactos, varios resultados, varias bendiciones, yo hoy me quiero enfocar a tres de ellas. La primera que quisiera mencionarles tiene que ver con la limpieza. La sangre de Cristo nos limpia nuestros pecados. Aquí el tema es el pecado. Es el pecado que todos los seres humanos, nuestra naturaleza, desde muy bebecitos, a esto se le conoce como la naturaleza adámica. Es decir, el hombre caído desde Adán cuando pecó, Eva también. Entonces nosotros los seres humanos, cuando nacemos, ya traemos cosas extrañas. Nadie nos ha enseñado a pelear y estamos peleando. Nadie nos ha enseñado a hacer berrinche y hacemos berrinches. Nadie nos ha enseñado a ser egoístas y nosotros queremos lo nuestro. Entre las primeras palabras que aprenden los bebés es mío, mío, y lo agarra y no lo quiere soltar. Eso es conocido como nuestra naturaleza caída o nuestra naturaleza adámica, que tendemos al pecado. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución para el pecado de mi vida y para el pecado de tu vida? Para el pecado de esta sociedad se llama la sangre de Jesucristo. Se llama el sacrificio de Cristo hace como 2000 años. No sé exactamente qué es lo que estás viviendo estos días, cómo estás lidiando con el asunto del pecado y las consecuencias del pecado, entre ellas la tristeza, la acusación, la condenación, la falta de paz y otras consecuencias que pueden venir a nuestra vida. Creo que hoy has venido a un buen lugar, porque has venido al lugar donde Jesucristo perdona, restaura, liberta y trae bendición a nuestra vida. Por eso es el día feliz. El día feliz porque podemos limpiar nuestros pecados a través de la sangre de Jesús. El apóstol amado, llamado Juan, en su primera epístola, capítulo número 1 y versículo 7, él escribió lo siguiente: pero si andamos en luz, como él, hablando de Jesús, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, dice la Biblia, nos limpia, o la sangre de Jesucristo su Hijo, nos limpia de un pecado, de 2 errores, de 3 metidas de patas. ¿Qué dice la Escritura? Nos limpia de todos nuestros pecados, los pequeños y que no tienen mucha repercusión social, sí, por supuesto, de esos, y aquellos que no tienen palabras para describirse, porque hay no errores, horrores que la raza humana hemos cometido, los asesinatos, las violaciones y cuantas cosas más feas, terribles. Por esos también
La sangre de Jesucristo tiene el poder más eficaz para limpiar cualquier mancha de nuestra alma, cualquier suciedad de nuestros pensamientos. ¿Cómo ha avanzado ahora la tecnología, la ciencia en todos los aspectos de la vida? Y cuando se habla de limpiar o lavar la ropa, usted encuentra cuántos tipos de detergentes, de jabones. Y hay algunos que quitan hasta las manchas de grasa, las más profundas. Pero ahora a esos químicos se les pone aromas, olores. Y usted puede elegir si quiere que su ropa huela a nuevo otra vez. Hay aromas para carros nuevos. Si el carro es del año exactamente de ese año, viejito el carro, destartalado el carro, oxidado el carro, pero cuando usted entra, olor a cuero. El carro de cuero y no tiene nada de cuero, solo el piloto huele a cuero, pero todo huele sabroso. ¿Cómo hay químicos que no solo limpian la mancha, sino también dejan un aroma especial? Lastimosamente, para los pecados no hay jabón humano, ni detergente, ni con olor. El ser humano trata de limpiar sus pecados con sus propios esfuerzos, golpeando nuestro pecho, tratando de compensar el error que hemos cometido. Y qué bueno que queramos enmendar las cosas, pero el pecado, la única manera de ser limpiado es a través de la sangre de Jesucristo, y es el sacrificio de Él. El profeta Isaías en el capítulo 1 y versículo 18 dijo: venid ahora, hoy es el día feliz, y razonemos. Dios es un Dios inteligente, no solo toca tus emociones, sino Dios quiere dialogar contigo. Hoy te trajo para que gente inteligente conozca a un Dios inteligente. Y dice la Escritura: razonemos, dice Dios. Ponte a pensar, si vuestros pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. No importa cuán profundo, cuán sucia, cuán mancha profunda hay en tu alma, la sangre, el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Te queda limpio y un aroma de paz, de tranquilidad. Ese tormento en la mente y en la alma, esa mente sucia, inmunda, puede ser limpiada con la sangre de Jesús. Eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Tal vez escucharon la historia de una mujer que cometió un error moral. Seducida por su pasión, tuvo intimidad con un hombre, y el problema fue que la cacharon, que la tomaron en el tiempo que estaba cometiendo su inmoralidad. Ahora, lo curioso de esta historia, que usted tal vez ya escuchó, es que para cometer un pecado inmoral se necesitan dos personas. Y curiosamente queda libre el hombre. No sé si salió corriendo y fue la mujer la única que capturaron, pero la religiosidad siempre va con la mano muy dura por encima de la mujer y libera al hombre. Sé que soy hombre, pero debo reconocer que la religiosidad a la que más golpea es a la mujer, a la que más acusa es a la mujer y a los jóvenes, a la mujer y a los jóvenes. Así que llevan a esta mujer delante de Jesús y le dicen: Señor, la encontramos en el mismísimo momento de su pecado. La ley dice, aquí tenemos la ley, la Constitución dice que esa mujer debe morir apedrada. O sea que el delito del pecado sexual, adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, no digamos el homosexualismo, el lesbianismo y cuántas otras aberraciones existen en esta historia, según la ley habían que apedrearla. Entonces la gente ya tenía sus piedras. Y dice la Biblia que Jesús se les quedó viendo a toda la gente. Unos eran muy conocedores de la ley, muy estudiosos de la palabra de Dios, pero Jesús se inclina en el piso de tierra, hace una línea y comienza a escribir. Se cree que él estaba escribiendo el nombre de las personas y el pecado de las personas. Wow. Tan fácil es ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no ver nuestra viga. Seamos honestos. No vayan a levantar la mano, pero ¿cuántos de ustedes, y no por este gobierno que está terminando, sino por otros gobiernos que han existido, no es cierto que es muy fácil criticar? A ustedes y a mí nos es fácil criticar. Cuando alguien falla un penalti en un partido importante, ni nosotros que no somos futbolistas decimos: ¿cómo pudo fallar ese arco? Pata de no sé cuánto, dice uno, ¿no?
Tan fácil que lo señalamos, que lo criticamos. Tan fácil es ver el error en otras personas, pero cuán difícil es aceptar nuestro error hasta que Jesús nos lo muestra. Y Jesús comienza a escribir, voy a usar nombres hipotéticos, espero que aquí no haya ninguna coincidencia, pero un nombre raro que no hay aquí. Bueno, Braquinova Pérez. A los 12 años le mintió a sus padres. Carlos Lemus, a los 14 años le robó a su mamá, le abrió la gaveta, le hizo un carterazo y le robó el dinero. Samuel López, a los 16 años violó a una jovencita. ¿Sigo con nombres? Beatriz de Solórzano. Saber quién será, no la conozco, por cierto. Estafó al Estado, falsificó firmas y le robó a la SAT. ¿Se imaginan qué cuadro tan difícil? Que aquellos que tenían la piedra para matar a esta mujer pecadora, pero que ellos también tenían pecados. La gran lección es que todos los seres humanos, ustedes y yo, hemos cometido errores, faltas que la Biblia llama pecados. Y cuando nosotros nos ponemos a juzgar a otra persona, resulta que Dios se va a parar enfrente de nosotros, va a defender a la que estamos acusando y nos va a decir: tú también has fallado, mereces la muerte, es cierto, hay que apedrearla. Pero cuando ellos miran sus nombres y que ahí están sus faltas, dice la Escritura que todos comienzan a soltar la piedra, de los más viejos a los más jóvenes. ¿Por qué? Porque entre más viejos, más errores hemos cometido. Y todos salieron avergonzados. Yo lo sustento con la Biblia. Dice así Juan 8:7. Pero cómo insistían, o sea que no fue algo fácil, insistieron. Jesús, ¿qué vas a hacer?, preguntaron. Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Se imaginan el cuadro? Muy tenso. La mujer estaba preocupada, angustiada, iba a morir, sintió la muerte cerca, sintió las piedras sobre su cuerpo, y de pronto ya no hay nadie, solo está el autor de la vida, solo está el Dios que hizo el cielo y la tierra, un Dios de amor, un Dios que llama pecado a lo que es pecado, pero también es Dios misericordioso que puede meter su mano al pecado. No le dijo a la mujer: tú no has hecho nada, sí has hecho algo, pero ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te acusan? Sigo leyendo la Biblia. Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete, desde ahora no peques más. Ese es al Dios que adoramos, que le llama pecado a lo que es pecado, pero por eso Él vino a morir. Esa es la sangre de Cristo. Su sacrificio nos limpia de todo pecado. Está Jesús ahí derramando su sangre en el madero, en la cruz. ¿Recuerdan ustedes que habían dos personajes al lado de Cristo? Y estos dos personajes, más que representar el pecado de la gente, representan la actitud ante el pecado y ante la solución que Cristo da al pecado. Los dos eran hombres malos, porque si morían de esa manera es que eran personas muy malas. No había ladrón bueno y ladrón malo. Los dos eran personajes muy malos. Uno tuvo la actitud incorrecta, el otro tuvo la actitud correcta. La sangre de Cristo nos mete en un aprieto a la razón humana y nos mete un aprieto a la experiencia humana, porque este personaje ya no le dio tiempo a bajar a la cruz a pedirle perdón a quien había ofendido. Nosotros conocemos la historia y sabemos que este fue perdonado, pero ¿cómo es posible que haya sido perdonado? No le dio tiempo a bautizarse en agua, no le dio tiempo a ir a la iglesia, no le dio tiempo a comprar una Biblia. No habían en ese entonces, pero lo estoy contextualizando. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo.
Que si la sangre te toca y tú crees en ese sacrificio de Jesucristo, entonces eres limpiado de todos tus pecados. Hay una segunda bendición, un segundo beneficio de esta sangre poderosa. No solo nos limpia, sino, escúcheme, nos justifica, nos declara justos habiendo nosotros cometido un error o un pecado. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Dios en la cruz, tiene la fuerza, el poder, la capacidad que aunque nosotros, tú y yo, hayamos fallado, Él nos dice: ya está justo, ya está declarado inocente. ¿Cómo es posible esto? Si ustedes me siguen, el apóstol Pablo escribió a la iglesia que estaba en la capital de Italia, en Roma, en el capítulo número 5 y versículo 9, y le dice a esta comunidad cristiana: pues mucho más, estando ya justificados, declarando justos, declarados inocentes en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Es maravilloso esta noticia. De hecho, evangelio, eso significa buenas noticias, buenas nuevas. La noticia de que nosotros somos malos, pero a través del sacrificio de Jesús, Dios nos declara justos. Es como que si hubiera un gran lente, y cuando Dios tiene que verte, si está Cristo en medio, la muerte de Cristo te declara justa, entonces te mira limpia, sana. Tal vez abortaste, tal vez cometiste algún error, mentiste, tal vez violaste, tal vez asesinaste. Estoy contando los pecados más groseros y digamos los pequeños o los grandes, pero cuando nos mira a través de Jesucristo, dice limpio, inocente, justo. Y nosotros desde este lado del mundo, vaya que nosotros no somos Dios, porque es muy difícil perdonar a la gente, principalmente al que mató a tu familiar que amas, principalmente a aquellos que nos quitaron la vida. ¿Cómo una mujer puede llegar a perdonar al hombre que abusó de ella y la violó? Es tan difícil perdonar, no es imposible. Pero si nosotros experimentamos el perdón de Dios, tendremos fuerza para otorgar perdón a aquellos que nos han ofendido. Pero hoy mi tema no tiene que hablar con el odio y la amargura entre nosotros los seres humanos, que a propósito Dios debe estar ministrando tu corazón. Pero estoy hablando de lo que nosotros le hemos hecho a Dios, le hemos dado la espalda. Aquí habían dos personajes. Uno se estaba burlando de Jesús. ¿Saben ustedes cuál es uno de los problemas? ¿Por qué no nos declaran inocentes? Porque nosotros no nos queremos reconocer culpables. No queremos reconocer lo que hemos hecho. Y decimos, sí lo hicimos, pero cuando nosotros nos queremos justificar, nos hundimos más en nuestro error, porque reincidimos en el pecado, porque no reconocemos que hemos hecho mal. Esto se llaman excusas. Una excusa es una causa afuera. A alguien le echamos la culpa: al clima, a las circunstancias, al gobierno, al dueño de la empresa, al trabajador, al sindicato, a las calles. A alguien le tenemos que echar la culpa de nuestro error, y no nos gusta aceptar que lo hicimos porque nuestra carne fue débil y cometimos pecado. Estoy hablando de todos los que estamos aquí, me incluyo en el tema. Desde niño pueden venir historias a mi mente cuando hice algo, quebré algo, y mi idea es: ¿Cómo le echo la culpa a mi hermano? Es que él comenzó. Si no me hubiera dicho lo que me dijo, no le hubiera quebrado el envase en la cabeza. Qué maldad, ¿no? Pero ¿por qué el hombre justifica su pecado? Dice: llego a la casa de trabajar, mi esposa está malhumorada y encima de eso despeinada, no me atiende. Yo fui débil, porque la secretaria, porque la compañera de trabajo, mi esposa me descuidó por 1 año, 2 años, la aguanté 10 años. Sí lo hice, pero no fue mi culpa. O el hombre podría decir lo mismo, o la mujer: me corto el pelo, me lo tiño, me lo pongo parado, colocho, de todas las formas, y mi esposo ni voltea a ver. Pero el lechero, el carnicero, el panadero, el ingeniero, el empresario, mi compañero de trabajo, el catedrático, el maestro, el guardián, no terminan de agregarme valor.
Es que es mi esposo. Nunca queremos aceptar que nosotros fuimos débiles y por eso cometimos el aborto, o por eso matamos, o por eso nos vengamos. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad, porque aceptando nuestra responsabilidad es donde Dios termina declarando: yo ya morí por él. Él acepta su responsabilidad, pero yo no merecía morir en la cruz del Calvario. Así que, Padre, ya es justo, porque yo ya pagué el precio que él tenía que pagar. A ver si me explico. Miren, el pecado es un producto. Ese producto se llama placer. Inhalar o esclavizarse en alguna droga produce un placer momentáneo, pero lo produce. Ese es el producto que compras. Lo que produce la coca, la marihuana, el crack, etcétera. La inmoralidad sexual, no sé cuánto tiempo, 1 minuto, segundos, el tiempo que dure ese placentero momento sexual. El mentir, el robar, produce una sensación. Ese es el producto que nosotros los humanos compramos. Ahora, ¿saben ustedes con qué moneda pagamos? Con la muerte. La paga del pecado. El precio del producto llamado pecado, dice la Biblia, es muerte. Muerte física y muerte eterna. Ahora, merecemos morir. Ahora, aquí viene la pregunta: ¿Jesús cometió algún pecado? Pregunto, ¿Jesús cometió algún pecado? No, la respuesta es no, gracias. No cometió ningún pecado. Él no compró ningún producto. ¿Por qué tiene que pagar por algo que no compró? Él no lo compró, pero la raza humana, ustedes y yo, compramos ese producto. Alguien tenía que pagarlo. Y él se ofreció y le dijo al Padre: yo voy a la tierra por amor a ellos, aunque han fallado, aunque han pecado, aunque se han destruido, amargado y han quebrantado tus principios. Aquí estoy yo para morir por ellos. Señor, sean declarados justos, y todos aquellos que creen entonces obtienen esa salvación. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso el poder de la sangre del Cordero? Wow. Gracias. Gracias, Jesús, gracias. Nuestra razón humana y nuestra experiencia humana es muy difícil. Por eso es que tratamos nosotros de pagar con nuestro esfuerzo humano. Eso se llaman obras. Creemos que la manera de ser limpios de nuestros pecados es hacer buenas obras. Hay que hacer buenas obras. Como le dijo Jesús: vete y no peques más. Pero lo que lo mete a uno al cielo no son nuestras obras. Y lo que lo ingresa a uno al infierno tampoco son nuestros pecados. Entonces, ¿qué es? Es nuestra actitud para resolver el pecado. Es nuestra actitud ante la sangre de Jesucristo. Si nosotros logramos valorar esto, por eso yo quiero leerles lo que pasó con estos dos personajes que estaban al lado de Jesús en la cruz. En Lucas 23:39, miren la historia, qué tremenda. Uno de los criminales, esta versión le llama criminales, nada que ladrón bueno y ladrón malo, criminal, que estaba colgado, lo insultaba: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. El problema no es que era un criminal. El problema es que no vio que Jesús estaba muriendo por él en la cruz. Ahora mire al otro criminal, capítulo 23, versículo 41. Nosotros estamos sufriendo con toda razón. Él no se excusó, él no se justificó, porque estamos pagando el justo castigo de lo que hemos hecho. Pero este hombre no hizo nada malo. Versículo 42. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le confesó o le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Le dio tiempo a bautizarse? Hay que bautizarse, pero no es el bautismo en agua lo que nos introduce al cielo. Le dio tiempo a llegar con la viuda y decirle: señora, perdóneme, la mar a la que pertenezco me obligó a hacerlo. Si no me iban a matar a mí, maté a su esposo, el chofer de esa camioneta fui yo, pero perdóname. ¿Le dio tiempo ir a pedirle perdón a la viuda?
Pregunto, ¿le dio tiempo a irle a hablar al huérfano, decirle: papito, perdóname, yo maté a tu papá, pero me impusieron una carga, quería dinero y tenía que hacerlo? No dio tiempo a bajarse de la cruz. La única manera de salvarse es correr a la gracia de Dios, al sacrificio de Cristo y decir: Señor, perdóname, soy responsable de mis actos. No inculpo ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mi novio, ni a mi novia, ni al maestro, ni al alumno. Soy yo el responsable, pero creo que tu sangre es más poderosa que mi pecado y ahora me acerco a ti. Es la tendencia de los seres humanos. Adán y Eva. Recuerdan que Eva desobedece a Dios, come del fruto prohibido. Ok. Cuando Dios la confronta, así somos los seres humanos, nos confrontan a nuestro pecado y nosotros queremos decir: el clima, el tiempo, la televisión, el cine. Y Eva dijo: la serpiente. Ya no le sigas echando la culpa a Dios. No es a Dios, digo, a Satanás. No es Satanás el que peca, fuiste tú el que pecaste por influencia de Satanás, pero no fue Satanás el que pecó. Ella dijo: fue la serpiente. Serpiente arrastrada por culpa de la serpiente. No, ella fue la que pecó. Pero ¿y el hombre? El hombre, perdón, pero el hombre fue más sinvergüenza que la mujer, porque la mujer le echó la culpa al diablo, a la serpiente. Pero Adán, ¿qué fue lo que dijo Adán? La mujer. Pero no le echó la culpa a la mujer. La mujer que tú me diste. ¿Para qué me diste esa mujer, padre? Si me hubiera casado con otra, si te hubieras casado con otra, fuera el mismo asunto. Porque el problema está en que no sabemos reaccionar ante los errores de la vida. Yo vengo a hablar sobre tu corazón y sobre tu mente, a que seas valiente y digas: sí, no inculpo a nadie, fui yo, fue mi debilidad, pero aquí estoy delante de ti. Yo sé que tú me puedes perdonar y para eso vino Jesucristo, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de toda mancha, pero también nos declara justos, no habiendo sido justos. Pero la sangre de Cristo es el valor que tiene. Alguien debe gozarse conmigo, porque algunos dicen, le echan la culpa a Dios: porque crecí sin madre, porque crecí sin padre, porque me violaron de niño. Sé que la vida ha sido cruel. Caray, todos tenemos algo. Y le echamos la culpa a Dios diciendo: ¿por qué nací en ese hogar? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué estuve en ese callejón? Ahora te vengo a decir: Dios no es malo como tú has creído o como el diablo ha querido hacerte pensar que Dios tiene la culpa de esto. Al contrario, te voy a decir que Él murió masacrado por ti. Nunca más le vuelvas a echar la culpa a Dios por la muerte de tu ser querido, por el maltrato de tu vida, porque Él te ama tanto que murió en la cruz del Calvario por ti. Gracias, Dios, por tanto amor derramado a nosotros. Nunca más volvamos a pensar que la culpa la tiene Dios. Al contrario, Él fue el que murió por nosotros. ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿Son buenas noticias o no son buenas noticias? Y Dios dice: ven, pongámonos de acuerdo, razonemos. Si tus pecados fueran sucios y te están condenando y te atormentan la mente y el alma, yo tengo la solución. Mi sacrificio borra tus pecados. Y ese es el tercer beneficio con lo que estoy aterrizando. Nos limpia, nos justifica, pero digan conmigo: me perdona. No hay día más feliz cuando alguien nos condena o nos condona, mejor dicho, una deuda. Cuando nosotros comenzamos a construir este templo, se acercaron unos norteamericanos y nos prestaron dinero, $200,000. Y teníamos que pagarle $10,000 cada mes. Cuando faltaban como 6 meses para terminar de pagarle, ¿saben qué nos dijeron? Como hemos visto que ustedes han sido responsables en pagar sus deudas, entonces les condonamos lo que deben. Día feliz, qué día feliz es, hermano. Cuando te dicen: mire, tiene que entregar la casa, pero le vamos a dar 2 meses más. Qué lindo cuando nos perdonan las deudas. La deuda de nuestro pecado ha sido perdonada y condonada si creemos en el Señor Jesucristo. Yo quiero leerle este pasaje hermoso, si están conmigo, Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre,
Y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y Jesucristo derramó su vida en la cruz del Calvario. Ese es el poder de la sangre. La sangre significa la muerte expiatoria, sacrificada de Jesús en la cruz del Calvario. Creo que estos dos personajes al lado de Jesús nos representan, a ustedes y a mí. Y nos representan no porque todos hemos pecado, que es cierto, todos hemos pecado. Representan nuestra actitud ante el Hijo de Dios. O lo tomamos o lo rechazamos. Y uno podría decir, estos dos personajes criminales o ladrones no conocían a Jesús, no habían caminado con Cristo. Ok. Pero ¿qué de aquellos que sí han caminado con Jesucristo y fallan? Como Pedro y Judas, eran apóstoles, ni siquiera discípulos, apóstoles. Y uno le caemos encima y lo hacemos tres pedazos a Judas, porque sabemos que terminó mal. Pero con Pedro somos muy benevolentes. Para mí la falta de Pedro fue tan grosera como la de Judas. ¿Por qué grosera? Todos lo abandonaron, pero de pronto la intención de Pedro se acerca donde está Jesús. Ahí todavía lo tienen preso y lo están avergonzando, escupiendo. No lo han crucificado todavía, es esa noche que lo aprendieron. Entonces le dicen a Pedro: tú eres uno de ellos, tú ibas a la iglesia, tú llevabas un libro negro, te escuchamos oír música cristiana. Y él dijo: no era yo, era mi primo. No, yo los acompañé, a mí a la fuerza me llevaron a la iglesia. Bueno, realmente es una historia más gruesa de lo cómico que yo lo estoy mencionando. Pedro sacó su boca podrida y comenzó a insultar con obscenidades a Jesús, al cristianismo, y dijo: yo no lo conozco, 3 veces. Eso que hizo Pedro, hermano, dejamos de ser amigos de Pedro, lo botamos de nuestra empresa, lo sacamos del círculo de amigos, lo borramos de nuestro teléfono. Pero Pedro y Judas tuvieron diferente actitud ante el pecado que habían cometido. Judas se remordió, Pedro se arrepintió. Y Jesús se acerca con amor y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya había metido las extremidades, había fallado, lo había negado, se había burlado, había hecho de todo. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro, con el corazón en la mano: Jesús, caray, tú lo sabes todo, te he fallado, pero te quiero. Y creo que es la condición de algunos de nosotros, que amamos a Dios, queremos a Dios, pero hemos quebrado su ley. Y Jesús nos vuelve a preguntar: ¿me amas? Y Pedro tiene que ser muy honesto, le dice: no te amo, pero sí te quiero. No le dijo: no te amo, pero le contestó: te quiero. Él está preguntando: ¿me amas incondicionalmente? No le podía decir eso porque había fallado. Y le dice: te quiero. Entonces, por tercera vez, Jesús se baja al nivel de Pedro y le dice: Pedro, por lo menos me quieres. Y Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Yo creo que vinimos a este lugar porque queremos a Jesús, porque queremos las cosas de Dios. Y quizás has fallado, he fallado, pero aquí estamos hoy delante del Dios eterno, que nos está extendiendo la mano y está diciendo: puedo limpiarte y perdonar tus pecados. ¿Qué actitud vamos a tener? Yo sé que vamos a tomar la correcta, y que hoy es un día feliz porque aceptamos el perdón y el sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor. Y nunca más te dejes acusar por el diablo. Encara las consecuencias, pero camina libre y feliz.